Good evening Europe, ya estamos aquí comentando otra canción ya seleccionada para participar en el Festival de Eurovisión. Se trata de la canción de Malta, se llama Bella y la va a cantar Aydan. Por lo que me he estado informando, Aydan ya participó en la preselección en varias ocasiones. En una ocasión incluso se le retiró la candidatura por problemas de promoción, etc. Y bueno, pues finalmente este año ha conseguido ganar. Entonces voy a escuchar el tema. Es verdad que Malta pues no es un país que me atraiga especialmente, aunque hay canciones de ediciones anteriores que me gustan mucho. Pero bueno, en concreto la del año pasado pues para mi gusto era demasiado festiva, pero aceptable también, porque de todo tiene que haber, no siempre va a ser del gusto de uno. Entonces lo bonito de este festival es que tiene que sonar de todo para que llegue a todos los públicos y para que tenga una dinámica muy interesante lo que es la gala, el evento. Entonces bueno, no me enrollo más, voy a escuchar Bella. Bueno, pues vamos para allá. Is it the end? I don't recall the time you said goodbye. Oh, my friend, I'm feeling blue. I gave it all, you took me by surprise. What if the world's aligned again, right by the summer sky? My friend, I hope you know it's fun to love again. And if you're feeling cold tonight, I'll meet you here, now don't be shy. Uy, a ver, me tengo que detener porque en el comienzo he tenido una reminiscencia ahí de Conchita Wurst con Rise Like a Phoenix. Tan cinematográfico, incluso en el cartelito del nombre y del cantante y de la canción. Bueno, y de repente aparece él, está cantando con muchísima ternura. Me parece que es una canción súper dulce, parece súper dulce y un poco así a ritmo de vals. Bueno, vamos a ver cómo... Don't be shy, Bella. You know nothing is thin now. I'll keep holding on to you. After all of this time, it's you and only you, Bella. Forse t'accepted fia. All the nights that you dance with me by the sea, they're calling me. Che bella, 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 bella. After all this time, it is you. Ma che bella, 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 bella. Line again, right by the summer sky, my friend. I hope you know it's fun to love again. And if you're feeling cold tonight, I'll meet you here. Now don't be shy. Che bella, you know nothing is fair now. I'll keep holding on to you after all of this time. It's you and only you. Miskin min utali, miskin min wek. Irbaħt il-battalja nġan la ballet u tlift li kull fejn. Voilà. Dinja turbija, che bella. Ħallit nistenna. I'll keep holding on to you. After all of this time, it's you and only
¿Qué acaba de pasar? Pero qué emoción. Bueno, la ha cantado de una manera súper dulce y además que... dulce pero intensa, no sabría describir. Madre mía, siento que acabo de escuchar una muy posible ganadora del festival ya a estas alturas, que todavía quedan un montón de canciones por conocer. O sea, después de Albania, que ya me pareció súper potente, me he puesto muy nerviosa. A ver, lo tiene todo. Es verdad que tiene reminiscencias, lo de siempre. Escuchas una canción y dices, bueno, pues aquí se han fijado un poquito en el recurso que utilizó fulano, tal, en años atrás. Entonces, esa entrada ha sido muy Conchita, todo lo que se ha creado alrededor, pero yo creo que incluso se supera en esa intención cinematográfica a Rise Like a Phoenix, pero es que luego aparecen cosas icónicas como ese tornado de pétalos que espero conserve para el día de Viena, porque por supuesto pienso que esto va a pasar a la final, y si no gana va a quedar muy bien. Me transmite una sensibilidad este cantante. Me ha sorprendido que iba vestido un poco country, pero por lo que he estado leyendo es que él va mucho a ese género. Y aquí pues está todo como muy fusionada su estética con esa melancolía y esa ternura. Esa es la palabra, es una canción extremadamente tierna. Y bueno, pues el final también, que es una salida también de la canción, también muy orquestral, también con mucha carga de timbales, que eso como que cierra, ¿no? Y le da ese toque como solemne. Pero luego también quería decir, este tornado de pétalos, que ha venido un poco de la mano de una parte de la canción en la que me ha parecido que se aceleraba y eso lo ayudaba a él también a envolverse un poco en ese tornado. Era un poco voilà, un poco Bárbara Pravi. Pero ¿y qué hacemos? Es maravilloso, da igual que integre cosas de otras canciones. Me ha parecido maravillosa y de momento, para mí, entre Albania y Malta, gustándome las dos, Malta me ha dejado de piedra y creo que me ha faltado poco para llorar, porque además él al final se ha emocionado y eso yo no puedo ver a un cantante emocionarse. Me ha dejado muy tierna. Necesito verla otra vez. Como me pase esto con todas, bueno, no sé qué va a pasar este año, porque la calidad está siendo muy, muy top. Entonces, bueno, voy a reposar todo esto y por supuesto la voy a escuchar otra vez, porque de verdad no sé si he escuchado algo igual antes. Maravillosa, así, de verdad maravillosa. Maravillosa, Aidan. 12 points go to Malta. Bueno, pues con esto el comentario de Bella. Tengo que decir que revisé un poco lo que fue el Festival de Malta y después de escuchar el resto de canciones, porque también me gusta ver no solo la que ha ganado, sino lo que había y que me hubiera gustado a mí, ¿no? Veo que Matt Black tenía bastantes papeletas para haber ganado. He de decir que me encanta la canción de Matt Black. Entonces, allí yo hubiera tenido una tesitura complicada, porque Matt Black es
la provocación que necesita Eurovisión también en algunos momentos, pero es que Aidan con esa ternura arrolladora. Bueno, pues es que viendo esta canción y cómo la han planteado en escena, por mucho que Matt Black me parecía divertido y tal, me parece que Aidan tenía que estar, o sea, tenía que estar y hay muchas ganas de ver cómo lo trasladan eso a Viena y pues la verdad que no hay ninguna duda de que es la opción más acertada. Así que de momento las dos opciones presentadas ya para representar a sus países, Albania y Malta, las dos me han gustado muchísimo y las dos son las que creo más apropiadas además. Así que nos vemos en el próximo vídeo.